Hola amigos, ¿cómo están? Les presento este pequeño curso para las personas que quieran saber más acerca de la nutrición. Soy Geraldine Maure, nutricionista con 20 años de experiencia en nutrición clínica. He brindado infinidad de conferencias en congresos, grupos deportivos, universidades, colegios, entre otras, y ahora con toda esa experiencia adquirida en estos años de estudio e investigación, he elaborado este video para el público general que desea ampliar sus conocimientos en nutrición y mejorar su calidad de vida mejorando su nutrición. ¿Qué es la nutrición? Empecemos por el principio. La nutrición es el proceso biológico de organismos tanto animales como vegetales que absorben de los alimentos los nutrientes necesarios para la vida. Entonces, la nutrición estudia tanto los alimentos, cómo estos afectan nuestra digestión, absorción y cómo el humano puede absorberlos y aprovechar al máximo todos los nutrientes necesarios para vivir sanamente. En este pequeño video veremos los siguientes temas. ¿Cómo se realiza la valoración del estado nutricional? ¿Cómo se determinan los requerimientos de energía de cada persona, ya que cada una es distinta? ¿Cómo es el proceso de absorción y digestión de los alimentos? Vamos a conocer también algunos nutrientes, los carbohidratos, las fibras, las proteínas, las grasas, las vitaminas, minerales y los fitoquímicos. De repente nunca habían oído ese término, los fitoquímicos, que son los químicos de los vegetales. También analizaremos el etiquetado de alimento y cuáles son los principales elementos a revisar y las tendencias de dieta o dietas de moda en este pequeño video. En relación a la valoración del estado nutricional, ustedes deben haber oído hablar sobre el índice de masa corporal, que es la forma más fácil de diagnosticar, más rápida también, y se relaciona a la estatura, es una relación que hay entre la estatura y el peso. Con esta simple ecuación que pueden hacer en casa, pueden tomar un lápiz y un papel y colocar su estatura en metros al cuadrado y el peso lo dividen entre ese resultado. Entonces, normalmente va a dar una persona que tiene un estado nutricional normal, va a tener una relación entre 19 y 25 aproximadamente. Las personas con más de 25 van a tener un índice de masa corporal mayor a 25 y ya significa que tiene o sobrepeso, más de 30, obesidad número 1, obesidad número 2, etc. Sin embargo, hay otras formas de valorar el estado nutricional, ¿no? Porque el índice de masa corporal, si bien nos dice si hay sobrepeso o no, no nos indica si ese sobrepeso es de grasa o de músculo. Por eso hoy en día hay unas balanzas que se denominan con impedancia que recogen mucha información, además el porcentaje de grasa corporal que uno tiene. Porque una persona, por ejemplo, que hace pesas, que tiene mayor masa muscular, puede tener un índice de masa corporal que le indique tener sobrepeso, por ejemplo, y no lo tiene en realidad. Tiene muy poca grasa corporal porque el sobrepeso en realidad lo define el porcentaje de grasa corporal. Acá podemos ver en los cuerpos que vemos aquí en estas figuras justamente lo que les digo. Por ejemplo, una persona con una masa muscular trabajada, con mayor masa muscular, pesa igual que una persona que tiene 30% de grasa, pero ella tiene 13% de grasa. O sea, ella es mucho más saludable que aquella persona con mayor grasa corporal. Y hay una persona de una contextura muy, muy delgadita que también tiene ese 13% de grasa corporal, como la persona deportiva, pero prácticamente no tiene masa muscular, ¿no? Entonces vemos que no es tan sencillo diagnosticar, sino que hay una serie de variantes que debemos tomar en consideración. ¿Cuál es mi peso ideal? Todos pueden también coger un lápiz y un papel y obtener su peso ideal. De manera sencilla, por ejemplo, una mujer de 1,65 m tiene que restar a la estatura en centímetros 110. 55 es el peso teóricamente ideal. A eso se le puede restar más menos 5 kilos y va a obtener ese rango de normalidad en relación a su peso y a su contextura. En los hombres es un poco diferente porque a la estatura en centímetros se le resta 100. Si mide 1,65 m, su peso ideal van a ser 65 kilos con una, digamos, normalidad de más menos 5 de acuerdo a su contextura. Ya lo saben, a sacar su número de peso ideal. Métodos para predecir el gasto energético. Ahora vamos a ver
Una vez que ya tenemos definido nuestro peso ideal y en cómo es nuestro diagnóstico en cuanto a grasa, en cuanto a IMC, pasamos a obtener cuánto necesito de energía para sobrevivir, para estar bien de salud. Y para eso hay muchísimas fórmulas matemáticas. No las vamos a hacer porque hoy en día ya esto se puede hacer a través de un programa y a través de la calorimetría indirecta. Pero lo más sencillo es esto. Al peso ideal que ya obtuvimos se le puede multiplicar por 20 o 25 a 30, dependiendo también de la contextura de la persona, y ahí vamos a obtener un dato muy, muy promedio de lo que una persona debe consumir, pero es bastante cercano a la normalidad. Hay muchos otros métodos para predecir el gasto de energía o muchos cálculos, el último que se ha hecho en el 2005, pero bueno, no lo vamos a hacer porque es muy complicado, muy complejo. Acá pueden ver una serie de cálculos que se deben hacer, pero hoy en día todo esto ya se hace a través de un programa, ¿no?, que va obteniendo los resultados. Y en relación a la actividad física, a ese resultado que obtenemos de nuestras calorías que consumimos en estado de reposo, la actividad física que realizamos al día. Por ejemplo, los aeróbicos, 1 hora quema alrededor de 178 calorías. Esto, por supuesto, que es un promedio general. El básquet, 258, la bicicleta, 150, bailar, etc. Entonces, a esto hay que sumarle, al cálculo anterior, hay que sumarle la actividad física realizada. Sin embargo, una forma de obtener un dato más exacto, esa es la regla de oro en la nutrición, la obtención del metabolismo particular de cada persona. Esto lo hacemos en el consultorio y es la calorimetría indirecta. A través de este aparatito por el que uno respira unos 10 minutos, se va a obtener la cantidad de energía que uno necesita. Esto es lo último que hay en la obtención de la energía y la planificación de la alimentación súper personalizada con esta calorimetría indirecta. Ya no hay que hacer los cálculos que hemos hecho anteriormente, sino de frente ya nos arroja nuestro metabolismo basal. Entonces, por ejemplo, 2 personas de la misma estatura, de la misma edad y del mismo peso requieren una cantidad de calorías muy diferentes. A eso se refiere, todo lo relacionado con el metabolismo basal y el metabolismo particular de cada persona. Por eso es que una misma dieta no le hace bien a 2 personas distintas. Entonces, las personas que luego sigan el curso de 6 semanas pueden realizarse esta calorimetría a un precio súper especial en el consultorio. Luego vamos a analizar los tipos de obesidad. Hay ese tipo de obesidad tipo pera que se almacena la grasa alrededor de las caderas. Y esta tipo manzana que se almacena la grasa más en la zona central. Este tipo de obesidad también se debe posiblemente a cambios hormonales en muchas personas, mucho cortisol, mucho estrés, ¿no? Esta es tipo más ginecoide, las mujeres tendemos más a este tipo de sobrepeso tipo pera, pero no necesariamente en todas sucede lo mismo. Entonces vemos que muchos factores hormonales pueden también alterar la forma en que se almacena la grasa. En tercer aspecto, el día de hoy vamos a ver el proceso de digestión en la nutrición. Ya hemos visto todo lo relacionado con lo que es el diagnóstico inicial y la cantidad de energía que necesitamos. Ahora vamos a entender cómo es todo este proceso digestivo, ¿no?, que se inicia en la boca. En la boca hay muchas enzimas digestivas y luego, a través del esófago, pasa al estómago, donde continúa el proceso de digestión que empezó en la boca, ¿no? Y de ahí empiezan a desdoblarse todos los alimentos, cada vez a su mínima, de los trozos gruesos se van reduciendo a su mínima expresión, luego pasan al intestino delgado, donde continúa una serie de procesos digestivos. El páncreas secreta muchísimas enzimas que van a hacer continuar la digestión. El borde del cepillo del tracto gastrointestinal también tiene muchas enzimas digestivas y es el lugar donde se absorbe la mayor cantidad de nutrientes. En el intestino delgado, que luego pasa al intestino grueso, donde se absorbe la mayor cantidad de agua. Recordemos que el sistema digestivo es el primer órgano
inmunológico. ¿Por qué? Porque por aquí ingresa todo lo malo y lo bueno a nuestro cuerpo. Por ejemplo, si tenemos una inflamación intestinal, van a pasar sustancias que no deseamos que pasen al organismo, a la sangre, debido a que se forma una situación que se denomina permeabilidad intestinal, como unos huecos en el intestino. Por eso el intestino debemos cuidarlo muchísimo. Continuamos con el intestino y la absorción de los nutrientes. Fíjense que no todo se absorbe en cualquier lugar en el intestino, ¿no? Fíjense en el duodeno, en la parte inicial del intestino delgado se absorbe más hierro, calcio, magnesio y zinc, ¿no? Más abajo, por el final, por ejemplo, las vitaminas A, D y K. Entonces, si uno tiene un daño intestinal, van a haber de repente zonas por donde no absorbe ciertos nutrientes. De ahí la importancia de mantener el intestino súper saludable para absorber también bien los nutrientes. 4. Vamos a conocer los nutrientes, ¿no? En el curso vamos a conocerlos con mucho más detalle, en el curso de 6 semanas, pero ahora vamos a hablarlos a grosso modo porque tampoco hay tanto tiempo para explicarlo todo en un solo video. Entonces, en el curso se van a analizar los macronutrientes y los micronutrientes. Los macro, como dice esta primera palabra, significa grande, ¿no? Entonces, los macronutrientes, los nutrientes que necesitamos en mucha cantidad son los azúcares, los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Y los micronutrientes se requieren en pequeñísimas cantidades y son las vitaminas, los minerales y los elementos traza. Los carbohidratos, vamos a analizarlos rápidamente, se constituyen en dos tipos. Los simples, que son los dulces al paladar, y los complejos, que son los que se convierten en harinas, por ejemplo, el trigo y sus derivados, el arroz, ¿no? Las menestras, los tubérculos, y los dulces son los simples, sobre todo vamos a denominar simple el azúcar pura. El azúcar pura es el único alimento que es 100% carbohidrato y esto genera muchos efectos nocivos para el organismo. Y en relación a los carbohidratos vamos a ver cómo es su digestión y su metabolismo también en el curso de las 6 semanas. Pero ya comprendemos los simples y los complejos. Los complejos van a absorberse y digerirse y absorberse con más lentitud que los simples, que tienen una absorción casi inmediata, ¿no? Entonces hay que hacer una combinación entre estos y sobre todo consumir los simples de la naturaleza, de las frutas, tal como vienen de la naturaleza, no de los alimentos procesados que ya contienen esta azúcar que es 100% carbohidrato y que sí hay más tendencia a casi todas las enfermedades por el exceso de azúcar. La fibra de los alimentos también son carbohidratos, son excelentes. Hoy en día se les considera ya hasta un nutriente adicional por todos los efectos positivos que generan en el cuerpo, ¿no? Las fibras las hay solubles, que son como geles. Ustedes deben haber visto cómo de la linaza se obtiene un gel. Esto es un tipo de fibra soluble. La fibra no siempre es insoluble como el salvado de trigo, ¿no? Que es como una pajita, no. Pero tienen ambas funciones importantísimas en el tracto gastrointestinal. Ayudan a mejorar toda la flora intestinal. Y los almidones resistentes, que los vamos a explicar con más detalle también en el curso de las 6 semanas. Y bueno, la fibra es un punto aparte, es muy interesante. Uno siempre debe pensar cómo incrementar la fibra en su alimentación, porque va a ejercer una función importante también en la reducción de colesterol, en la mejora de la flora intestinal, ¿no? Y evitar, obviamente, el estreñimiento, tener una regulación intestinal importante. Las proteínas las contienen generalmente y de mejor calidad los alimentos de origen animal, ¿no? Las carnes, los huevos, la leche, y también las contienen los alimentos de origen vegetal, pero tienen aminoácidos limitados, no tienen aminoácidos esenciales en suficiente cantidad. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son como estas bolitas, ¿no? Que en su conjunto, en forma de cadenas, forman las proteínas. Digamos que el aminoácido es la mínima expresión de una proteína, la cual se va digiriendo en todo el tracto gastrointestinal para absorberse como aminoácido.
nunca se absorben las cadenas completas y así se forman las proteínas, ¿no? La calidad de las proteínas las define el tipo de aminoácidos que contiene, porque hay 8 aminoácidos que el organismo no puede producir y que hay que consumirlos a través de la alimentación, y estos se encuentran en mayor cantidad en los alimentos de origen animal. Los alimentos de origen vegetal son limitantes en aminoácidos esenciales. Para hacer una dieta vegetariana hay que hacer una combinación muy técnica de la cantidad de proteínas y de aminoácidos para poder mantener una buena salud. Las funciones de las proteínas no son solo generar masa muscular, ¿no? Sino también tienen funciones en la defensa del organismo. Los glóbulos blancos son parte de los glóbulos blancos, son proteínas, son parte funcional de las hormonas, ¿no? Parte estructural también de las células, transportan vitaminas, ¿no? La vitamina A necesita proteínas para transportarse, así como muchas otras vitaminas, y también forman las enzimas digestivas. Por eso es que no se puede prescindir de las proteínas así nomás, ¿no? Quienes tienen la idea de hacer una nutrición vegetariana o sobre todo vegana, deben tener mucho cuidado para tener suficiente cantidad y calidad proteica para todas estas funciones que generan las proteínas en el organismo. Las grasas, ¿no? Los ácidos grasos o las grasas también son importantísimas en el organismo. No hay que tener fobia a las grasas, siempre lo repito, es muy importante, porque las grasas no solo brindan energía, eso es una de las funciones que tienen. Las grasas también forman parte de las células. En el cerebro hay mayor conexiones sinápticas cuando hay mayor permeabilidad con unas grasas buenas, tipo como las del pescado, por ejemplo, que son excelentes para la membrana celular y que haya más fluidez. También forman parte de las hormonas, ¿no? Importantísimo. Entonces, no hay que tener fobia a las grasas y consumirlas adecuadas para también mantener un sistema inmunológico sano. Vamos a analizar en el curso de las 6 semanas también la digestión y la absorción de las grasas y cómo es su metabolismo. Las grasas, por ejemplo, las personas que tienen un peso ideal mantienen una reserva de energía sana, pero las personas con obesidad, ya esta reserva de energía, que es la grasa, ya genera inflamación. La grasa tiene una vida metabólica, no es simplemente una masa incómoda, sino que genera sustancias muy inflamatorias cuando hay exceso de tejido graso en el organismo y forman también el 60% de las grasas del cerebro. Son muy importantes los aceites en la salud, no debemos prescindir de ellos. Las vitaminas, los minerales y los fitoquímicos. ¿Dónde se encuentran ese tipo de micronutrientes? Recuerden que necesitamos en pequeñísimas cantidades y qué enfermedades generan su deficiencia. Eso lo vamos a ver. Ahora vamos a analizar algunas vitaminas, ¿no? Las vitaminas vienen del vocablo latino vita, que significa vida, ¿no? Son sustancias orgánicas que se encuentran en los alimentos. Entonces, vamos a analizar ahora una explicación simple de las vitaminas. Pueden fijarse en esta construcción, estas vigas. Estas vigas podemos considerarlas como si fueran las vitaminas. Son sustancias que se necesitan para ejercer una serie de procesos importantes y luego se eliminan como cofactores para construir. Esa es la función de las vitaminas. Son importantísimas y no podemos vivir sin ellas. Son esenciales para nosotros. Y lo esencial en alimentación significa que tenemos que consumirlas todos los días, estas vitaminas. Las vitaminas también, muchas de ellas actúan como antioxidantes. ¿Cuál es la importancia de los antioxidantes? Cada vez que nosotros respiramos, los procesos metabólicos, muchos de ellos generan una sustancia que se llaman radicales libres, que podemos ponerlos acá como un ejemplo didáctico, como si fueran los clavos, los radicales libres. Son sustancias malas que se generan al respirar, al darnos vida, a todos nuestros procesos metabólicos. Entonces, lo que hacen los antioxidantes, digamos que son como un efecto como el imán, que va a atrapar estos radicales libres y evitar el daño que generan, porque estos clavos lo que van a hacer es inflamar y dañar todos los tejidos, el sistema vascular, el corazón,
¿no? El cerebro, los órganos, puede inflamarlos y puede dañarlos. Entonces, con este imán, que son los antioxidantes, evitamos el daño que nos genera el simple hecho de respirar cotidianamente. Por eso es que tenemos que consumir, por ejemplo, una fruta a media mañana, una fruta en el desayuno, vegetales o ensaladas en el almuerzo, etc. Vamos a hablar ahora de la vitamina E. En el curso hablaremos de todas las vitaminas, los minerales y también los fitoquímicos y su efecto que tienen en la salud. La vitamina E se le considera como la vitamina de la fertilidad. Actúa principalmente como un antioxidante liposoluble, de estos que se solubilizan en aceite. Su deficiencia genera esterilidad, daño del sistema nervioso, debilidad muscular, mala coordinación, movimientos involuntarios del ojo, ruptura de los glóbulos rojos generando anemia hemolítica, daño en la retina del ojo. Entonces la vitamina E es importantísimo su consumo día a día. Recordemos que estas vitaminas son esenciales para el organismo y tenemos que consumirlas con mucha frecuencia. Sin embargo, las vitaminas que se solubilizan en aceite se almacenan en el hígado y vamos a tener unas semanas con posible suficiencia de estas vitaminas porque hay un almacén en el hígado, pero no se confíen tampoco, hay que consumirlas con mucha frecuencia. ¿Qué alimentos contienen vitamina E? Necesitamos consumir entre 15 a 20 miligramos diariamente y, por ejemplo, la semilla de girasol, una taza contiene 49 miligramos. Bueno, no vamos a consumir una taza, es bastante, quizá media taza, un cuarto de taza nos va a dar una buena cantidad también, pero digamos que es uno de los alimentos que más vitamina E contiene. Las almendras, 20 miligramos en 100 gramos de producto, en una bolsita de almendras de 100 gramos, obtenemos la ración diaria de vitamina E. La palta contiene 3 miligramos, no es poco de vitamina E. El brócoli ya mucho menos. También no son vegetales tan oleosos, tienen una cantidad muy pequeña de aceites. Entonces, mientras más aceitoso es el producto, también tiene más vitamina E. Pero ya sabemos que las semillas de girasol están en el primer lugar. ¿Qué son los fitoquímicos? Los fitoquímicos son químicos de las plantas, ¿no? Los químicos de las plantas tienen propiedades importantísimas en el organismo. Muchas de ellas son anticancerígenas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en el curso vamos a ver muchos más fitoquímicos. La soya. La soya contiene unas sustancias que se denominan fitoestrógenos. Estos fitoestrógenos actúan de una forma leve, imitando al estrógeno humano. Entonces, en poblaciones asiáticas hay un consumo muy elevado de tofu, que es el queso de soya, acá lo vemos atrás, y este contiene muchos fitoestrógenos que previenen de enfermedades como el cáncer de mama, cánceres que son hormonodependientes, y también ayudan a reducir el colesterol, entre muchas otras funciones muy interesantes que tiene el fitoestrógeno de la soya. Es tanto así que se vende hasta como una fórmula de GNC o de muchas farmacéuticas, como una sustancia para tomar en mujeres en la menopausia, por ejemplo. El maíz morado contiene antocianinas, la parte morada del maíz, este color intenso, también actúa como un antioxidante muy poderoso que previene contra enfermedades cardiovasculares. Fíjense que no son ni vitaminas ni minerales, son químicos propios de las plantas con propiedades fabulosas. Vamos a analizar también el etiquetado de la publicidad porque tienen que tener mucho cuidado en nutrición y aprender a mirar las etiquetas de los alimentos. Ya hemos visto cuáles son los azúcares, ¿verdad? Fíjense en el engaño de esta etiqueta que es de hace unos años y acá dice mermelada de papaya, dietética, dice acá. Entonces las personas que siguen una dieta o que son diabéticos normalmente compran estos productos. Y fíjense, además, bien claro dice acá, sin azúcar adicional. Pero cuando yo me remonto a los ingredientes, veo que este producto tiene camu camu, que es la fruta, papaya, y fructosa. Y la fructosa es un azúcar simple. Es uno de los azúcares que hemos visto hace unos momentos. Pectina, ácido cítrico, gomas, etc. Y sucralosa, que es un edulcorante. Entonces, esto es un engaño. Cuando usted está a dieta o tiene diabetes, igual no puede consumir fructosa, ¿no? Que acá nos están incorporando. Azúcares añadidos 6 gramos. Entonces, las etiquetas son muy engañosas y uno tiene que remitirse siempre a la lista de ingredientes más que a lo que dice
la publicidad de este producto. Mucho ojo. Más publicidad engañosa, ¿no? Comienza cada mañana con Milo, cuando en realidad este producto debería llamarse azúcar, porque fíjense la cantidad de azúcar añadida que contiene es más de la mitad. Entonces, lo que nos venden muchas veces como dirigido a niños, que nos da mucha nutrición, generalmente son golosinas. Mucho ojo, esto no hay que consumirlo y tampoco dárselo a los niños, porque a más azúcar, más peso, a más azúcar, más posibilidad de tener diabetes y más de posibilidad de tener cáncer. Los niños no tienen por qué estar comiendo azúcar todo el tiempo. Vamos a ver también mitos en alimentación. Por ejemplo, que el aceite light no engorda. Eso no es verdad. En Aspect, donde he colaborado muchos años, vimos uno de nuestros primeros casos con los aceites light. El aceite es 100% aceite. Entonces no hay nada que se le pueda quitar para convertirse en light. Entonces el aceite light, que ya felizmente no hay, sí engorda. La margarina es buena para el corazón. Antes se vendía la margarina como buena, ¿no? Y sin embargo es la peor calidad de aceite porque normalmente es una grasa industrial. La margarina antes fue un aceite y pasa por un proceso de hidrogenación que la convierte en muy dañina para la salud y se convierte en una manteca como en la mantequilla, pero antes esta fue un aceite. Y ese proceso, desgraciadamente, es muy nocivo para nuestro organismo que no necesita grasas trans. Y que los aceites naturales no engordan. Yo siempre he escuchado esto en la consulta. Yo como este aceite porque es natural y no engorda. El aceite de oliva u otros aceites, de palta, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que los aceites son buenos, no los necesitamos, pero tampoco es que uno pueda comer un montón, porque sí tienen un valor energético muy elevado. Hay que comerlos, pero hay que saber qué cantidades son buenas para no aumentar de peso. Me refiero a los cuidados para las personas que tienen tendencia a subir de peso sobre todo. Analizaremos también en este curso de 8 semanas los diversos tipos de alimentación que hoy en día son tendencia, como por ejemplo la dieta cetogénica. Como podemos ver en esta pirámide que ha hecho la dieta cetogénica también una identificación de los alimentos que más o menos se deben consumir y los que no se deben consumir. Por ejemplo, la dieta cetogénica se caracteriza por reducir sustancialmente el consumo de carbohidratos que justamente están tachados acá abajo en esta pirámide: papas, menestras, choclo, cereales, azúcares, pan blanco, ¿no? Y se prefieren alimentos con alto contenido de grasas buenas, proteínas también, vegetales, muchos vegetales, ¿no? Frutas en menores cantidades por su contenido de azúcar. Y así vamos a ir analizando diversas tendencias en alimentación y con la información que ya se ha recabado en estas 8 semanas van a poder identificar cuáles son convenientes y cuáles no, tanto para la salud en general como para uno mismo, porque de todas maneras cada persona tiene algunos requerimientos un poco diferentes que otras personas. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si quieren aprender más, inscríbanse en este súper curso que está muy interesante. Los alumnos están súper contentos con este curso y que justamente ahora está a un precio súper rebajado. Pueden ingresar al link abajo e inscribirse en la plataforma educativa de podia.com y también tendremos reuniones quincenales online para poder responder las preguntas que ustedes tengan sobre los temas y un grupo cerrado de Facebook para permanentemente estar en contacto y también contestar las preguntas y comentarios que tengan sobre los módulos educativos del curso. Chao amigos.